Queridos hermanos, los saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar yendo a la palabra del Señor, como les digo, día tras día, vamos a estar meditando. Hoy, en este día, el Señor me ha dado para que estemos meditando, prestémosle atención a todas estas cosas que el Señor los da en este día. Los va a hablar sobre las tentaciones. A ver cómo está la iglesia de Jesús, si está preparada para soportar tentaciones o cómo está. Él los va a hablar. Él los va a hablar en este día, en este domingo, para que prestemos atención y estemos preparados en el nombre de Jesús para soportar las tentaciones. Vamos a estar buscando en Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 1. Vamos a leer allí unos pasajes en el nombre de Jesús para que vayamos viendo. Bueno, vamos a leer 4.1 de Lucas. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo, del Divino Espíritu Santo. Amén y amén. Y así dice la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comía nada en aquellos días, pasado los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiera las doy. Si tú postrado me adorares, toda será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandaré acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bendito sea la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús hemos leído su bendita palabra, su palabra que es fiel y verdadera. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, yo como siempre le pido perdón por todos mis pecados, mis desobediencias, si he entristecido, he ofendido al Espíritu Santo, si he defraudado a mi Rey. En el nombre de Jesús le pido perdón, que me unja de la mollera a la planta de los pies, de la planta de los pies a la mollera. Unge mis ojos para que vea lo espiritual. Unge mis labios, Dios mío, porque hablará el Espíritu Santo. Unge mi mente y mis neuronas para que almacenen todo lo que tiene que hablar el Espíritu Santo. Unge mi corazón, porque es el templo del Dios viviente, para que more mi Rey Salvador y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, si hubiera algo que se interpone para que esta palabra no se dé a la iglesia de Jesucristo, tomo autoridad y dominio y reprendo a todo mal espíritu del diablo y lo echo afuera en el nombre de Jesús, y
y quedamos libres, queda libre la iglesia para recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le damos gracias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Divino Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias le damos al Señor por su amor y su gran misericordia. Vamos a estar viendo un poquito y detenerlos en una de estas cosas. Una cosa que estamos viendo, así que la vamos a estar leyendo. Al comienzo nomás. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comía nada en aquellos días, pasado los cuales tuvo hambre. Pero vamos a ver en esto, cuando los dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el 2 dice: por 40 días, y era tentado por el diablo. Y era tentado por el diablo los 40 días. No es que las 4 tentaciones, o las 3 tentaciones, o todas las tentaciones, las 3 que le hizo allí, ¿no? Dice que lo tentaba en todos los 40 días. O sea que 40 días él tuvo allí, y el diablo hostigándole todo el tiempo. Bendito sea el Dios Todopoderoso, y todo esto lo hizo ¿por quién? Para pagar un precio por nosotros, para salvarlo. Lo leemos de vuelta, así cuando decía: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40, en el 2 dice, por 40 días, y era tentado por el diablo. 40 días tentado por el diablo. En el nombre precioso de Jesús. Y dice: y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo, después que lo estaba tentando de los 40 días, aparece nuevamente. Después de haberlo hostigado todos esos tiempos, aparece de nuevo, dice en el 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Aquí vamos meditando una cosa, que el enemigo también sabe toda la Biblia. Tenemos que entender que Él los puede traer en cualquier momento, palabra de Dios, porque aquí vemos en las tentaciones, después de haberlos tentado 40 días, en estos 40 días que tuvo hambre el Señor Jesús, y le apareció y le dijo esto. Y el Señor Jesús es el que le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor, que así podamos decir nosotros también. No se conformó con eso. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, esto prestémosle atención, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. ¿Quién se la dio? Se da cuenta que ahí entendemos todo esto. Él le mostró todos los reinos, toda la casa rosada, la casa blanca, todos los reinos del mundo. Los maneja Él. ¿Y quién se los dio? Porque a mí me ha sido dado, dice. Adán, en la desobediencia, le entregó todo esto. Le pasaron toda la autoridad. Nuestro Dios le había dado toda la autoridad, le había dado. Sobre todo le dio a Adán. Y él, por la desobediencia, la tomó el enemigo, ¿no es cierto? Y a quien quiero se la doy, dice.
Bendito sea el Señor. Pero vamos a ver qué le contestaba el Señor Jesús. Que le había dicho esto, le dijo el enemigo. Todo lo que estamos viendo tenemos que estar viendo con la Biblia. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. En otra versión de la Biblia dice, todos los reinos, dice, ¿no es cierto? Todos los reinos, todas las casas de gobierno, todo. O sea que todo, Él las maneja, todo esto. Y dice, a quien quiero se la doy, dice, ¿no? Y dice, si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Todo eso le dio si postrado le adorara. Vamos a ver lo que le contesta el Señor Jesús. Le respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el Señor en el nombre precioso de Jesús. Y dice que después no se conformó con eso. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo acá. Prestémosle atención a esto, ¿no? Él está leyendo la palabra como estamos leyendo la Biblia, ¿no es cierto? Porque allí también yo no fui dando los pasajes, porque ahora vamos a ver si tenemos un momento de tiempo, vamos a ver todos los pasajes, porque allí cuando le dijo esto, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con pies en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo. Acá vemos que el diablo en cada cosa que le fue diciendo, acá la vamos a ver, y para que queden lo que el diablo contestaba, ¿me entiende? Vamos a ver algunas cosas. El Señor Jesús le dijo, escrito está, esto que era en el 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Está escrito en Deuteronomio 8:3. Y dice, respondiendo Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Y dicen, cuando el diablo le leía la escritura, en el 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Y aquí dice que lo dejó libre por un tiempo. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a estar viendo nosotros que Él lo estuvo hablando de todas las tentaciones. ¿Cómo estaremos nosotros para las tentaciones, para ser tentados, si en algún momento tenemos algunas tentaciones? Vamos a tomar algunos ejemplos de la Biblia para que estemos viendo las personas que fueron tentados. Y nosotros en la iglesia no seremos tentados en algún momento. Si acá vemos que al Señor Jesús no lo dejó tranquilo como siervo de Jesucristo, también somos tentados y somos probados. A nadie dejó como probaba a Job, como probó a muchos, ¿no? Pero vamos a ver algunos pasajes, no los vamos a estar leyendo porque no los va a alcanzar el tiempo. Pero miremos una cosa, dicen en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículos 20 al 27, que lo quiera leer, que es allí Naamán y Eliseo. Dice que Eliseo no quiso tomar nada, pero nada,
de lo que había traído, tanta plata que trajo el sirio Naamán, ¿no? de allí de Siria, que nada quiso tomar, ningún dinero, no es tiempo para tomar oro, ni plata, ni nada, dice, ¿no? Pero había alguien que estaba codiciando allí, la codicia, las tentaciones, ¿no? Alguien que era tentado, que era Jesse, el ayudante de él, y que fue a correr a Naamán, que lo leímos, lo dejamos recién para que si alguien lo quiere ver, Segunda de Reyes, dijimos en el capítulo 5, en el versículo 20 al 27, dice que corrió tras Naamán. ¿Qué codició? Dice, las codicias, el oro, la plata, los vestidos que traía Naamán para darle, y Eliseo no los recibía, y él corrió tras la tentación. ¿Qué le pasó? Dice, por ser tentado. Las tentaciones traen la desobediencia, y la desobediencia trae el castigo. Tenemos que estar entendiendo. Cuando Jesse volvió, le pregunta, el profeta le pregunta de que a dónde había ido. No fue a ningún lado. Y él le dijo, ya estaba sabiendo todo, dice, de que fue tras de Naamán y le pidió oro, le pidió vestido, todas estas cosas diciendo mentira, ¿no es cierto? ¿Y qué le trajeron eso? La lepra. Toda la lepra de Naamán se te contagia a ti y a toda tu familia. O sea que todo el pecado trae dificultad para toda la familia. Tarde que temprano estemos entendiendo estas cosas. Tarde que temprano llegan. Pueden pasar tiempo, ya vamos a estar viendo otras cosas, ¿ves? Que también vamos a estar viendo. Tras la tentación, ¿quién perdió el reinado también? Saúl. Las tentaciones le hicieron perder el reinado. Le hicieron perder por desobediente, por codiciar cosas, vio los animales hermosos, engordados que estaban allí, por el orgullo dejó al rey, Agag, que también le perdonó la vida, quiso ser más bueno que Dios, desobedeció y perdió todo. Perdió todo. Allí lo estamos viendo, cómo le pasó a Saúl. ¿No es cierto? Tras la desobediencia, que lo podemos estar viendo, esta otra persona desobediente. En Primera de Samuel, en el 15, capítulo 15, en el versículo 8 y 9, allí podemos estar viendo la desobediencia de Saúl. Traen consecuencias la desobediencia. El único que venció las tentaciones, vemos que es el Señor Jesús. Con la palabra le contestó. Escrito está, no tentarás a tu Dios. Bendito sea el Señor. Que nosotros podamos contestar así, Dios mío. ¿Cuántas personas que fueron tentadas así y se dejaron llevar por las tentaciones? Y no les fue bien. En Primera de Reyes, en el capítulo 21, en el versículo 23, Jezabel, también vemos allí, hacía lo malo delante, llevando al pueblo de Israel al paganismo, a la idolatría y todo eso. Y Dios dijo, en Primera de Reyes, en el capítulo 21, versículo 23, dijo que los perros comerían la carne de Jezabel. Y después se cumple, allí lo vemos, en el 21, 23. Pero a Saúl también, que era el rey de Israel, también él codició, también fue tentado por la viña de Nabot. Fue tentado. ¿Y qué hizo él? Fue tentado. Se dejó llevar por las tentaciones allí y le contó a Jezabel, le dijo todas estas cosas. Allí lo podemos estar viendo todas estas cosas en Primera de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 34 en adelante. Allí lo podemos ver. Cómo muere el rey Acab por causa de estas tentaciones. Por codiciar la viña de Nabot, hizo matar con Jezabel a Nabot. Y él también. Él dice que un soldado tiró una flecha al azar, dice,
y justo le entró la flecha por la armadura y le causó la muerte, como realmente ya estaba, que Dios lo había dicho. También allí vemos todas estas cosas que los llevan a la desobediencia. Ahora la pasemos para la iglesia. La iglesia piensa que no va a ser tentado, que no vamos a ser tentados nosotros. Pensemos bien, todo aquello que buscamos en espíritu y en verdad, las tentaciones están, no buscan porque una persona sea joven, porque otra sea vieja o porque sea anciana. A todo le llegan las tentaciones, aunque le parezca mentira, y tenemos que soportarlas. Escrito está, como decía el Señor Jesús. Tenemos que soportarla. Él soportó 40 días, estuvimos leyendo, 40 días soportó que el diablo le estuvo hostigando todo el tiempo. A veces la gente piensa que vino, él se preparó, y los 40 días estuvo orando 40 días para soportar estas 3 tentaciones que tenía. Nada que ver. Allí leímos en la Biblia, y que lo pueda leer otra vez, el diablo le estuvo tentando los 40 días, y a los 40 días nada eso. Cuando él tuvo hambre le vino estas tentaciones, porque como diciendo ahora está listo, con el hambre no le queda otra, tiene que comer. Pero no sabemos, cuando leemos en el último versículo, dice que cuando terminó todo esto, que lo dejó, vinieron los ángeles y le servían. Bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Qué nos habla esto a nosotros? Nos habla que cuando pasamos todas estas tentaciones que pasamos, que estemos en su divina presencia, los ángeles, como dijo, que está preparada la mesa para todos nosotros. ¿Y quién los va a servir? El Señor Jesús los va a servir a nosotros. Como a Él le servían los ángeles, a nosotros los va a servir el Señor Jesús en aquel día, para la gloria de Dios Padre. Estemos pensando en las tentaciones, porque el Señor está para ayudarlos en todo momento, en toda tentación que vaya a haber. Aquellos que se quieren preparar, que están ayunando, que estamos orando, que estamos velando, que estamos clamando, siempre llegan las tentaciones, aunque les parezca mentira. Usted dirá, no, ¿qué van a venir las tentaciones? Las tentaciones no vienen. Aquellos que están preparados, aquellos que están ayunando, aquellos que están orando, están clamando al Señor, a todos por iguales los llegan las tentaciones. Hay de aquellos que están dejando muchas cosas pensando que Dios no lo ve. Y Dios lo ve todo y lo sabe todo. Él quiere que estemos preparados, estemos listos. Como hoy yo estaba hablando, uno de mis hijos también me estaba preguntando por sobre todas estas cosas, ¿no? De que me decía de que, y dice, ¿cuánto hace que se está diciendo, que siempre está diciendo, estemos listos, arrimémoslos a Dios, vengamos con obediencia delante del Señor, porque la venida del Señor está muy cerca? Y no me estabas diciendo, dice que la venida del Señor, el tercer día va a venir, porque 1000 años, dice que para el Señor es un día, y serían 3000 años. Y dice, y quiere decir que faltan 1000 años todavía, falta mucho. Y entonces yo le estaba diciendo, no es así, hijo, no es así. El Señor nos pide que estemos listos. Si es el tercer día, tenemos que entender una cosa, que van 2020 años van. Y el Señor sí dijo que el tercer día va a terminar la obra. No sabemos exactamente la fecha, cuándo llegó el Señor Jesucristo, cómo fue, no se sabe nada de esa historia, dice, aproximado todo. Pero tenemos que entender que está el milenio, vamos a estar 1000 años aquí en la tierra, 1000 años aquí en la tierra, en el milenio. Y entonces si tenemos que estar, van 2000 años y 1000 años que tenemos que estar en el milenio, está muy cerca la venida del Señor, no sabemos cuándo, porque el Señor lo dijo, que ni Él lo sabía ni los ángeles, solamente el Padre lo sabe.
Entonces tengamos mucho cuidado y demos a cuenta. Imagínense si el Señor, como yo le decía en ese momento a mi hijo, y si viene ahora a fin de año, o viene esta noche, o viene mañana. Después tenemos que estar 1000 años allí, después de la resurrección tenemos que estar 1000 años aquí en la tierra nuevamente para que se cumpla la palabra del Señor. Puede llegar. Solamente Él lo sabe cuándo y cuándo es la fecha, todo. Yo no lo sé, ni nadie lo sabe de esta tierra, solamente nuestro Dios. Ni Él lo sabía. Dice, cuando Él esté esperando, sentado a la diestra de Dios Padre, cuando le dé la orden, Él va a venir. Así que le damos muchas gracias al Señor para que estemos, Él los habló en este día, en esto meditemos. Para las tentaciones vienen y las tenemos que soportar, porque acá, para eso tomé estas cosas de aquellos que codiciaron. ¿Qué le pasó? Algo le pasó. A Jesse algo le pasó. A Saúl algo le pasó. A Jezabel algo le pasó. A cada uno de estos. A Acat, al rey Acat, ¿qué le pasó? A todos los desobedientes algo les pasó. O sea que tengamos mucho cuidado porque, como digo, siempre que digo, Él viene, con esto termino, Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es una predicación allí hay. Si viene a buscar una mancha sin arruga, prestémosle atención. ¿Qué quiere decir eso? Una mancha y ni una arruga. Pongámonos a pensar. Así tenemos que estar cada uno de nosotros. En nuestro corazón. Ese es un mensaje para que empecemos a escudriñar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestro andar diario, nuestro levantar, nuestro acostar, cómo nos acostamos, cómo estamos cumpliendo con Dios. Es un mensaje que queda para la iglesia, para que estemos meditando en todo esto. Con eso le doy muchas gracias al Señor. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre del Padre, del Hijo, del Divino Espíritu Santo. Amén y amén.